inducción de seguridad, medio ambiente y salud. Como área integrada buscamos garantizar que todo el personal nuevo que ingrese al proyecto, comprenda y cumpla con los procedimientos de seguridad, salud y medio ambiente. Se abarcarán temas clave como normativas, identificación de peligros y evaluación de riesgos, respuesta ante emergencias, servicios de salud, entre otros. Bienvenidos a Sal de Vida. Proyecto de litio, ubicado en la provincia de Catamarca, emplazado en el Salar del Hombre Muerto a unos 4100 metros sobre el nivel del mar. En la imagen pueden referenciar los sectores que comprenden campamento, entre ellos, módulos habitacionales, comedor, servicio médico, oficinas, puntos de reunión, entre otros. Sus referentes se encargarán de indicarle los sectores y servirles de guía. Elementos de nuestra cultura de seguridad. La seguridad es más que una prioridad. Es fundamental para lo que somos y para nuestra forma de trabajar. Nos preocupamos por el bienestar general, tanto físico como mental. Somos proactivos a la hora de identificar, evaluar y mitigar los riesgos. Fomentamos un entorno de apertura, transparencia y aprendizaje a partir de los incidentes. Nos formamos para reconocer y responder a los disparadores de detención del trabajo. Valoramos y seguimos los procedimientos operativos establecidos. Nos responsabilizamos de nuestra propia seguridad y de la de los que nos rodean. Pensá con seguridad. Actúa con seguridad. Los indicadores de seguridad son herramientas clave, que nos ayudan a entender cómo estamos en materia de seguridad y qué podemos hacer para mejorar. Sirven para prevenir accidentes, identificar patrones y tendencias que puedan indicar un riesgo potencial antes de que ocurra un accidente. Mejorar continuamente, evaluar la efectividad de nuestras medidas de seguridad y realizar ajustes para optimizar la protección. Tomar decisiones informadas, contar con datos precisos y actualizados para tomar decisiones basadas en evidencia y asignar recursos de manera eficiente. ¿Qué registramos y por qué? Horas hombre trabajadas, nos permiten calcular tasas de accidentabilidad y evaluar el riesgo en relación con la exposición al trabajo. Observaciones de seguridad, identifican actos o condiciones inseguras que pueden ser corregidas antes de que causen un incidente. Desviaciones, son situaciones donde no se cumplen los procedimientos de seguridad establecidos. Su registro y análisis nos permiten identificar áreas de mejora en nuestros procesos. Incidentes, con o sin lesiones nos brindan información valiosa sobre las causas de los accidentes y nos ayudan a implementar medidas preventivas para evitar que se repitan. Casi incidentes, son situaciones donde un incidente estuvo a punto de ocurrir. Su análisis es fundamental para aprender de los errores y evitar que se conviertan en accidentes reales. Esta gestión la llevará adelante su Departamento de Seguridad, Medio Ambiente y Salud. Diferencia entre peligro y riesgo. Peligro, es una fuente, situación o acción que tiene el potencial de causar daño. Riesgo, es la probabilidad de que el peligro cause un daño y la gravedad de sus consecuencias. Ejemplos. Peligro, fuente de daño. Superficies calientes. Riesgo, probabilidad y consecuencia. Posibilidad de quemaduras al contacto. Peligro. Chispas de soldadura. Riesgo. Incendio o quemaduras si caen sobre materiales inflamables o personas. Peligro. Gases tóxicos en un espacio confinado. Riesgo. Intoxicación o asfixia si la ventilación es inadecuada. El peligro existe por sí solo, chispas, altura, sustancias tóxicas. El riesgo depende de la exposición y control del peligro, si alguien está cerca, si hay medidas de seguridad, etc. ¿Por qué hacemos análisis de riesgo y permisos de trabajo? Imagina que vamos a hacer un trabajo donde hay riesgos, como trabajar en altura o con electricidad. Antes de empezar, necesitamos saber ¿qué peligros hay? Ejemplo, superficie caliente, cables en el suelo, etc. ¿Qué tan peligrosos son? ¿Pueden causar daño grave? ¿Cómo nos protegemos? Equipos,
medidas de seguridad, etc. Para eso sirve el análisis de riesgo. Es como un mapa de peligros y soluciones. Nos ayuda a identificar todos los riesgos antes de empezar. Evaluar cuáles son los más peligrosos. Planificar cómo controlar cada riesgo para trabajar seguros. El permiso de trabajo es un documento asociado a un trabajo específico, como ser trabajos en altura, en espacios confinados, trabajos en caliente, entre otros. Es un documento guía que contiene especificaciones de cada tipo de trabajo que deben de tenerse en cuenta y cumplirse para garantizar un desarrollo planificado y seguro. Ya revisamos todo. Se hizo el análisis de riesgo y sabemos cuáles son las medidas de prevención necesarias para trabajar de manera segura. Tenemos permiso para empezar. Pero solo si seguimos el plan de seguridad. Cartelería y señalización de seguridad. Son un conjunto de símbolos, colores, formas, comunicaciones, que, combinados, transmiten un mensaje específico relacionado con la seguridad o salud en el trabajo. Las señales de seguridad se clasifican en diferentes categorías según su función y el tipo de información que transmiten. A continuación le diremos las generalidades de cada una. Señales de advertencia: forma triangular, pictograma en negro sobre fondo amarillo, bordes negros. Señales de prohibición: forma redonda, pictograma en negro sobre fondo blanco, bordes y banda transversal rojos. Señales de obligación: forma redonda y pictograma en blanco sobre fondo azul. Señales de equipos de lucha contra incendios: forma rectangular o cuadrada, pictograma blanco sobre fondo rojo. Señales de salvamento y socorro: forma rectangular o cuadrada, pictograma blanco sobre fondo verde. Preste atención y cumpla con las indicaciones que presentan las señalizaciones de su entorno. Los elementos de protección personal son la última línea de defensa contra los riesgos laborales. Su uso correcto puede prevenir lesiones graves e incluso salvar vidas. Los elementos de protección personal son obligatorios, cuando los riesgos no se pueden eliminar o controlar con otros medios. Selección adecuada. El EPP debe ser el adecuado para el riesgo específico y debe ser certificado. Elementos de protección personal generales. ¿Qué son? Equipos diseñados para proteger a los trabajadores de riesgos comunes en diversos entornos laborales. Como ejemplo tenemos gafas de protección, casco, botines, etc. Elementos de protección personal específicos. Son diseñados para proteger contra riesgos específicos en tareas o industrias particulares, como ser arnés de cuerpo completo, semimáscara con filtros para vapores orgánicos, etc. Mantenimiento. Los elementos de protección personal deben mantenerse en buen estado y reemplazarse cuando sea necesario. Si se deterioran, comuníquese con su supervisor directo para solicitar el cambio. Manejo de equipo y vehículos. Para conducir vehículos livianos, el personal deberá contar con Carnet Nacional Habilitante vigente. Formación por ente externo acreditado en manejo 4x4, y posteriormente deberá rendir un examen teórico y práctico para obtener la habilitación interna. Condiciones obligatorias de la unidad. Luces reglamentarias en funcionamiento, encendidas durante el traslado. Alarma de retroceso. Baliza exterior luminosa. Neumáticos en buen estado y con indicadores de tuercas. Botiquín de primeros auxilios. Cristales en buen estado, parabrisas, luneta, etc. Matafuegos con carga vigente. Deberá acreditar que su vehículo se encuentra en óptimas condiciones documentando a través de un checklist. En caso de manejo de equipos, el personal deberá contar con formación externa que acrediten su capacidad e idoneidad, pudiendo ser certificaciones expedidas por organismos nacionales. Velocidades máximas permitidas. En caminos internos del campamento, terraplenes de una sola mano y áreas de trabajo, la velocidad máxima permitida es de 20 km por hora. En terraplenes de doble mano y cuando la señalización así lo indique, la velocidad máxima es de 40 km por hora.
En caminos comunes del proyecto la velocidad máxima es de 60 km por hora. Obligación de usar doble tracción. Servicio médico. Contamos con un área clínica equipada con equipos para atención primaria y emergencias. Análisis para diferentes patologías. Sala de rayos X. 2 ambulancias de traslado de terapia intensiva totalmente equipadas. Un médico, enfermero y radiólogo. La atención del servicio son las 24 horas del día segmentados en guardias nocturnas pasivas. Protocolo de comunicación de emergencias. Por radio base o handy comunicar en canal 1. Con voz firme, clara y manteniendo la calma. Repita 3 veces, emergencia. Identifíquese con nombre y apellido. Describa el tipo de emergencia. Lugar exacto de la emergencia. Cantidad de víctimas, no dar nombres. Daños observados. Mantener la comunicación con el operador. Espere recibir instrucciones. Aléjese del peligro y no se arriesgue, no sume más víctimas a la emergencia. Reglas de cero tolerancias. Trabajar sin inducción de ingreso previa, sin permiso de trabajo y análisis de riesgos confeccionados y habilitados. Realizar trabajos en altura sin estar anclados a un punto fijo, o sin hacer uso de los elementos de protección necesarios. Violar dispositivos de bloqueos de energía o no realizar el procedimiento de bloqueo, rotulado y prueba en aquellos equipos que lo requieran. Ingresar a un espacio confinado sin las habilitaciones correspondientes o dejarlo desatendido por parte del vigía. Incumplir la política de alcohol cero. Posicionarse bajo una carga suspendida en tareas de izaje o realizar izajes críticos sin los documentos correspondientes. Conducir vehículos sin tener habilitación interna de la compañía, superar los límites de velocidad establecidos. Anular los dispositivos de seguridad vehiculares u operar equipos sin sus guardas de protección correspondientes. Realizar trabajos en caliente o de apertura de línea sin la debida habilitación. Recuerden, 1 minuto de prevención puede evitar toda una vida de lamentaciones. La seguridad es responsabilidad de todos. Los invitamos a aplicar estos conocimientos en su día a día. Cualquier duda o sugerencia, estamos para ayudarnos mutuamente. Agradecemos su atención.